La muerte de un genio no siempre es un accidente del destino. A veces, es una retirada meticulosa, silenciosa y premeditada. Eso es exactamente lo que ha hecho Mario Vargas Llosa. Porque su fallecimiento no ha sido una sorpresa para los que le rodeaban. Lo que sí ha sido un escándalo es el pacto de silencio que se ha mantenido durante años. Y ahora, por fin, se ha roto. Con toda la fuerza de una verdad que quema. Durante meses, se habló de una simple neumonía. Un resfriado complicado. Una caída de defensas. Nada más lejos de la realidad. La verdad es que el Nobel llevaba 5 años enfermo de algo que jamás quiso revelar. Un cáncer en la sangre, devastador, crónico y sin cura. Una enfermedad que le fue detectada en 2020, justo cuando todavía vivía con Isabel Preisler en su mansión de Puerta de Hierro. Pero nadie lo sabía. Nadie lo podía contar. Porque Mario Vargas Llosa decidió blindar su intimidad como si fuera una operación militar. Ni homenajes, ni ruedas de prensa, ni filtraciones. Solo sus hijos y algún amigo íntimo sabían la magnitud del drama. Entre ellos, su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, el más cercano, el más fiel, y también, como veremos, el más beneficiado de todo esto. La historia comienza en Madrid, en un hospital donde las celebridades no entran por urgencias, sino por pasillos privados. El Hospital Fundación Jiménez Díaz se convirtió en su rutina oculta. Allí, mientras el mundo pensaba que estaba escribiendo su última novela o descansando en su piso de la calle Flora, Mario Vargas Llosa acudía cada semana a recibir tratamientos hematológicos. No quimioterapia, no salas compartidas. Él entraba directamente a la unidad reservada para los pacientes oncológicos más discretos. Un rincón donde no hay cámaras ni periodistas. Donde no hay gloria, pero sí mucho miedo. Un ciudadano peruano residente en Madrid fue quien rompió el silencio por primera vez. Contó que cada semana, al acompañar a su esposa enferma, veía al escritor llegar en silencio. A veces con Morgana, otras con Gonzalo, sus hijos más ausentes en los últimos años. Pero no era una visita médica rutinaria. Era un protocolo severo, regular, que indicaba algo mucho más grave. Lo peor es que nadie lo desmintió. Las sospechas comenzaron a encajar. Fotografías donde Vargas Llosa aparecía desmejorado. Entrevistas en las que su voz sonaba apagada. Silencios largos en los que desaparecía del foco mediático sin motivo aparente. Lo que nadie decía es que se estaba muriendo por dentro. Lenta, silenciosa y conscientemente. Un deterioro que no se improvisa. Que no sucede de la noche a la mañana. Y mientras su cuerpo se descomponía desde dentro, su entorno se reorganizaba. El primero en moverse fue Álvaro. Ya no solo era el hijo mayor. Era su mano derecha, su gestor, su apoderado legal, su escudo mediático y, como sabremos después, su heredero táctico. Con él fundó una empresa, Misty Copyright S.L., una sociedad en pleno centro de Madrid, con la que se blindaron todos los derechos de autor del Nobel. Pero ese escándalo vendrá más adelante. Ahora, toca hablar del otro silencio, el más sonoro, el de Isabel Preisler. Porque en aquellos años, Vargas Llosa seguía durmiendo en su mansión. Seguía apareciendo en revistas del corazón como el compañero ideal. Pero la realidad era muy distinta. Dicen que no le contó su enfermedad. Que nunca le confesó que estaba sentenciado. Y hay algo más grave aún, ella lo sabía. O al menos, lo intuía. Pero no quiso estar. No quiso cuidar. No quiso acompañar. La prensa rosa vendió su ruptura como un desgaste natural. Pero ahora todo encaja. Vargas Llosa abandonó Puerta de Hierro cuando ya sabía que iba a morir. No quiso que su final ocurriera entre porcelanas de lujo, recepciones de embajada y portadas de Eola. Él quería otra cosa, morir con dignidad. No en la casa de una socialité, sino en su hogar, con su exmujer Patricia y sus nietos. Rodeado de quienes nunca le vendieron. Así, en agosto del año pasado, tomó la decisión definitiva. Volver a Lima. Y con ello, preparó su final. Cerró su casa en Madrid. Delegó en Álvaro todos sus negocios. Reconciliado con Patricia Llosa, volvió al barrio de Barranco, a su casa frente al mar, y empezó a despedirse del mundo. Sin prensa, sin homenajes, sin espectáculo. Pero no nos engañemos, fue una despedida calculada. Porque mientras su salud se extinguía, su entorno comenzaba a reorganizar el legado. Y lo que parecía una muerte serena, pronto se convertiría en una herencia envenenada. Un testamento entre sombras. Una fortuna fragmentada. Y muchos intereses cruzados. Antes de eso, vendrá su último deseo, el más íntimo, el más simbólico. ¿Qué hizo con sus cenizas? ¿Y por qué quiso dividirse en dos partes? Como si su vida también hubiese estado dividida entre dos mundos. La imagen que nos vendieron durante años era la del intelectual eterno, el literato viajero, el eterno premiado, el hombre que paseaba su elegancia por Madrid y París con un libro en la mano y una copa de vino tinto en la otra. Pero la verdad, la cruda, la que duele, es que Mario Vargas Llosa se fue del mundo solo en apariencia.
Porque en los últimos 5 años de su vida, el Nobel tramó un adiós milenarista, sobrio y estratégico, como quien redacta el último capítulo de una novela sabiendo que los lectores esperan un final inolvidable. Ya lo sabíamos, en 2020, recibió el diagnóstico. Un cáncer de sangre incurable. Un enemigo silencioso que se instaló en su cuerpo como quien pone fecha de caducidad a un mito. Y desde ese día, empezó la cuenta atrás. Lo supo él. Lo supieron sus hijos. Pero no lo supo todo el mundo. Y ahí está el primer gesto de genialidad, convertir su propia agonía en una operación literaria, emocional, y sí, también patrimonial. La única que no estaba en esa estrategia, o que al menos no fue considerada parte esencial, fue Isabel Preisler. La gran ausente. La reina del cristal cortado. La mujer que durante 7 años fue su pareja, su anfitriona en Puerta de Hierro, su compañera de alfombras rojas. ¿Por qué se marchó Vargas Llosa de esa casa sin avisar? ¿Por qué abandonó a la socialité más famosa de España para refugiarse con su exmujer y morir en silencio? Algunos dirán que fue por orgullo. Otros, por nostalgia. Pero quienes conocen de verdad el trasfondo apuntan a algo mucho más turbio. Mario Vargas Llosa ya no quería morir en una jaula de oro. No quería que su último suspiro estuviera rodeado de floreros de diseño y fotos de portada. Él quería lo que siempre dijo que era suyo, su familia, su intimidad, su mar. Y sí, lo consiguió. En agosto de 2024, regresó a Lima, al barrio de Barranco, a su casa frente al Pacífico. Y con él, regresaron los afectos de siempre. La Patricia Llosa que le acompañó durante décadas. Los nietos que lo abrazaban sin flashes ni crónicas de sociedad. Y un puñado de amigos íntimos que sabían la verdad, pero callaban por respeto. A nadie le extrañó que desapareciera de los actos públicos. Que se borrara del calendario de homenajes. Estaba escribiendo su propio final. Uno donde no habría misa, ni responso, ni cortejo. Lo había decidido todo. Y sí, lo dejó por escrito. Porque cuando uno ha vivido tanto y tan consciente, no deja nada al azar. Y aquí empezamos a rozar lo verdaderamente poderoso de esta historia. Porque no solo planeó su retirada. También dejó claro qué hacer con su cuerpo. Y no hablamos de un simple testamento notarial. No. Hablamos de una última voluntad que su hijo Álvaro Vargas Llosa se ha encargado de cumplir al milímetro. Una despedida dividida, simbólica y profundamente reveladora. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora, lo que sí podemos contar es que la muerte no pilló desprevenido a Mario Vargas Llosa. La venía esperando. E incluso la había negociado en vida. Porque durante años, no solo escribió novelas, también tejió un entramado empresarial para proteger su legado, o eso creía él. Una estructura que ahora, con el bajo tierra, o más bien, esparcido por el mar, empieza a mostrar sus grietas más incómodas. ¿Sabías que en pleno centro de Madrid, en la calle de la Flora, Mario Vargas Llosa fundó una empresa junto a su hijo Álvaro? Se llamaba Mystic Copyright S.L., y su función era clara, controlar todos los derechos de autor del Nobel. Pero, oh sorpresa, esa sociedad tiene hoy las cuentas en números rojos. Sí, en rojo. De facturar millones, ha pasado a declarar pérdidas anuales superiores a los 100.000 euros, con deudas declaradas por encima de $500.000 de euros. Una estructura aparentemente brillante, que se ha convertido en un quebradero de cabeza para los herederos. Y ahí está el salseo real. Porque cuando uno muere, no deja solo un legado literario. También deja una mochila fiscal, empresarial, emocional y patrimonial. Y la de Vargas Llosa está llena de contradicciones. A eso hay que sumarle sus bienes inmuebles, un apartamento en la Rue de Saint-Sulpice en París, un piso en Lima en zona privilegiada, una propiedad en Manhattan, y el ya conocido piso en Madrid donde residía parte del año. Todo eso, más los derechos internacionales de sus obras, es ahora motivo de disputa velada entre sus herederos más cercanos. No es una pelea pública. Aún. Pero las tensiones ya están ahí. Las decisiones empresariales, las facturas impagadas, las gestiones mal hechas, todo eso ahora cae sobre los hombros de Álvaro, el gran ejecutor. Y si todo esto ya suena tenso, espera a saber lo que viene. Porque Álvaro, el hijo fiel, también atraviesa su propia tragedia sentimental. Mientras organizaba el funeral de su padre y viajaba con sus cenizas entre Lima y Europa, su pareja, Nada Chedid Ziade, una traductora libanesa, le abandonó sin mediar palabra. Se fue. Volvió a su país. Y dejó al hijo del Nobel roto, solo y herido. El mismo que ahora tiene que lidiar con el legado literario, con una empresa con pérdidas, con la gestión de propiedades en 3 continentes, y con su propio luto sentimental. Todo esto mientras trata de mantener intacto el último deseo de su padre. Una voluntad post-mortem que va mucho más allá de una tumba o una misa. Porque no hubo tumba. No hubo misa. Solo hubo una despedida privada, íntima, y una elección tan insólita como poética, dividir sus cenizas en 2 mundos. ¿Dónde están? ¿Por qué lo decidió así? ¿Qué simboliza esa partición?
¿Y qué ha pasado con la fortuna millonaria que ha dejado atrás, entre deudas, propiedades y manuscritos? Cuando uno muere, la historia oficial suele llenar los huecos. Se escribe una nota en prensa, se repasan los éxitos, se recuerdan los premios. Todo queda limpio, ordenado, políticamente correcto. Pero con Mario Vargas Llosa, las cosas no fueron tan sencillas. Porque su despedida no fue un acto solemne, ni una ceremonia religiosa, ni un funeral de Estado. Fue un mensaje cifrado. Un último acto literario cargado de simbolismo. Un gesto de ruptura y al mismo tiempo de reconciliación. Pocos se lo esperaban, pero así fue. Vargas Llosa pidió que sus cenizas fueran divididas en dos partes. No una tumba, no una urna bajo un mármol de lujo, no una lápida con su nombre dorado. Dos mundos. Dos mitades. Dos destinos. Y con esa decisión, el Nobel no solo rompió con el protocolo, sino que también dejó un mensaje sutil, demoledor y profundamente íntimo. Una de esas mitades permanece en Lima, la ciudad de su infancia, su patria literaria, su refugio emocional. Allí, en su casa frente al mar de Barranco, descansa la parte de sí mismo que nunca quiso abandonar del todo. El barrio que lo vio crecer, el lugar donde se formó como escritor, el espacio que, pese a la fama internacional y los galardones, siempre llamó hogar. Y fue desde esa costa peruana donde, en un gesto profundamente íntimo, parte de sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Paracas. Una bahía de belleza serena, silenciosa, libre. Justo lo que él buscaba. El otro fragmento de sus restos voló a Europa. El continente que lo hizo universal. El espacio que convirtió su pluma en símbolo del boom latinoamericano. La otra cara de su vida, la de los premios, las bibliotecas, los debates, las editoriales. Europa, donde vivió entre París, Londres y sobre todo Madrid, se convirtió en su segunda patria. Y es en ese viejo continente donde ahora reposan, bajo total discreción, las cenizas que su hijo Álvaro se llevó consigo, cumpliendo su promesa con una mezcla de orgullo y peso emocional. Escribo junto a una parte de tus cenizas, confesó Álvaro Vargas Llosa en la carta abierta que publicó tras la muerte de su padre. Una confesión que retumba aún más fuerte si se mira desde lo simbólico. Porque el hijo fiel, el albacea emocional, el heredero literario fue quien cargó literalmente con los restos de su padre a través del Atlántico. Lo hizo sin ceremonia, sin escolta, sin aplausos. Solo él, su padre reducido a polvo, y el silencio de una decisión pensada durante años. Pero detrás de ese gesto íntimo, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué dividir las cenizas? ¿Por qué evitar una tumba? ¿Por qué no permitir que sus lectores tuvieran un lugar físico para rendir homenaje? La explicación no está en lo religioso, porque el escritor pidió expresamente que no hubiera ningún rito católico, ni misas, ni responsos. Nada de rezos. Ni crucifijos. Tampoco hay rastro de homenaje institucional. Lo que hay es voluntad, control, y un mensaje claro, morir sin ataduras. Ni de Estado. Ni de Iglesia. Ni de fama. Esa decisión también fue un reflejo de sus afectos finales. Porque mientras él moría lentamente, quien permanecía a su lado no era Isabel Preisler, con quien compartió 7 años de relación pública, lujos y vida social. La socialité filipina fue la gran ausente en el proceso de despedida. No hubo gestos públicos. No hubo flores. Ni siquiera una mención en la carta de los hijos. Los que sí estaban eran los de siempre, su exesposa Patricia Llosa, reconciliada con él desde que regresó a Lima. Y por supuesto, Álvaro, el hijo convertido en escudo, en guardián, en testigo. El único que no solo veló por su padre, sino que también sostuvo el castillo de naipes empresarial que dejó tras de sí. Porque mientras su cuerpo se disolvía en el mar, el legado que Vargas Llosa dejó sobre la tierra era mucho más complejo de lo que nadie imaginaba. Junto a la prosa impecable y la gloria internacional, quedaba una empresa en números rojos, una herencia millonaria pero envenenada, y un torbellino emocional que sus hijos aún están intentando gestionar. La sociedad que fundó en Madrid, Misty Copyright S.L., registró más de 2 millones de euros en facturación. Pero su contabilidad es un poema dramático. Con más de 500.000 euros en deudas, una pérdida patrimonial declarada de más de 100.000 euros, y gastos que se comen los ingresos, la herencia no es tan brillante como parecía. Y ese lastre recae ahora, enteramente, sobre Álvaro. Un Álvaro que, por si fuera poco, vive su propio duelo sentimental. Porque mientras su padre moría, su pareja, Nada Chedid, una traductora libanesa, decidía abandonar su vida y marcharse sin decir adiós. Otro abandono. Otro adiós sin palabras. Una traición personal en medio del funeral de un padre. Y mientras tanto, Álvaro sigue de pie, repartiendo las cenizas de su padre por el mundo. Acarreando los papeles de una herencia enredada. Cumpliendo, palabra por palabra, el último deseo de un padre que no dejó nada al azar. Ni su muerte. Ni su legado. Ni su memoria. Porque cuando uno como Mario Vargas Llosa ha pasado la vida escribiendo finales magistrales, no se permite morir sin escribir también el suyo. Con estilo. Con mensaje.
Con dirección. Queda saber si el reparto de esas cenizas será también el principio de una nueva guerra por el legado. Porque el mar de Paracas ya guarda una parte de él. Pero la otra mitad, la europea, la visible, la que está en manos de Álvaro, puede convertirse en el epicentro de un conflicto mediático, literario y financiero que nadie ha visto venir, todavía. Mientras las cenizas de Mario Vargas Llosa flotan divididas entre dos continentes, el otro legado, el que no se ve, el que no huela incienso ni se diluye en homenajes, empieza a mostrar su cara más incómoda, una herencia millonaria y envenenada. Porque si alguien pensaba que tras su muerte todo serían homenajes literarios, bustos de bronce y reediciones de sus obras más célebres, estaba muy equivocado. Lo que ha dejado el Nobel no es solo patrimonio y reconocimiento internacional, sino un lío fiscal, mercantil y emocional de proporciones épicas. Y todo eso, como una bomba de relojería, ha estallado justo ahora. Justo cuando nadie quería enfrentarse al lado oscuro del legado. El epicentro de este escándalo tiene un nombre, Misty Copyright S.L., la empresa que fundó con su hijo Álvaro Vargas Llosa en el año 2016. Oficialmente, una sociedad dedicada a la gestión de sus derechos de autor. Extraoficialmente, una caja negra donde se mezclan contratos millonarios, propiedades inmobiliarias y una contabilidad con más agujeros que la trama de una novela de suspense. Con sede en pleno centro de Madrid, en la calle Flora, la misma donde Vargas Llosa tenía su apartamento. Esta sociedad pasó de ser una estructura discreta a convertirse en un auténtico dolor de cabeza para sus herederos. Porque cuando uno hurga los papeles, lo que encuentra no es precisamente gloria, deudas, pérdidas, advertencias del registro mercantil y un aviso de cierre por incumplimientos. Sí, has leído bien. Desde enero de este mismo año, Misty Copyright S.L. está bajo amenaza de cierre por no cumplir con sus obligaciones contables. Y lo más grave, en el último ejercicio presentado, la empresa declaró un patrimonio neto negativo de 109.000 euros. Es decir, más gastos que ingresos, más humo que letras, más deuda que beneficio. Y todo esto, con una facturación superior a los 2 millones de euros. ¿Cómo es posible? ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? La respuesta está en los gastos de explotación, que rozan los 1,9 millones. Una cifra escandalosa, que deja claro que alguien ha estado viviendo muy bien, a costa de una estructura empresarial que ahora amenaza con devorar la herencia. Entre los nombres que aparecen como apoderados de la sociedad están Álvaro, por supuesto, y también Fiorella Battistini, la asistente personal de Vargas Llosa. Ambos con plenos poderes. Y ahora, con todas las responsabilidades. Porque lo que heredan no es solo el nombre del escritor, sino las cuentas pendientes, las inspecciones, las deudas con Hacienda y el enorme reto de reordenar un imperio literario que estaba al borde del colapso. Pero eso no es todo. A esta bomba empresarial hay que sumarle los bienes inmobiliarios, que lejos de calmar las aguas, añaden aún más polémica. Vargas Llosa deja un piso en Madrid, valorado en más de 1 millón de euros, un apartamento en Nueva York, una casa en la Ruesa Insulpice de París, y por supuesto, el histórico piso en Lima. Todos ellos, con sus respectivos impuestos, gastos de mantenimiento, comunidad y papeleo internacional. Todo esto sin olvidar los derechos de autor, que si bien siguen generando ingresos, también implican litigios, contratos con editoriales, cesiones, traducciones y renegociaciones constantes. En otras palabras, nada es simple. Nada está resuelto. Todo está por revisar. Y mientras Álvaro se enfrenta a este huracán burocrático y económico, su vida personal también se tambalea. Porque si la muerte de su padre fue un golpe brutal, el abandono silencioso de su pareja lo convirtió en una tragedia íntima. En plena agonía de su padre, Nada Chedid, la mujer que lo acompañó en los últimos años, decidió volver a su país sin despedirse. Sin explicaciones. Sin mirar atrás. Una doble pérdida. Una doble traición. ¿Y dónde está el resto de la familia? Morgana y Gonzalo Vargas Llosa, los otros dos hijos del Nobel, no aparecen en primera línea. Durante años estuvieron distanciados de su padre por su relación con Isabel Preisler, y aunque en los últimos tiempos se acercaron, la gestión del legado parece estar completamente en manos de Álvaro. Él decide. Él actúa. Él asume los golpes. Porque como bien dijo en su carta, lo hace por papá. Pero la pregunta incómoda flota en el aire. ¿Por qué un hombre tan meticuloso dejó semejante desorden financiero? ¿Fue falta de previsión? ¿Desinterés? ¿O tal vez, una forma de poner a prueba a sus herederos? Porque mientras él dividía sus cenizas con precisión quirúrgica, la empresa que controlaba en vida se deshacía por dentro sin que nadie interviniera. Y lo más irónico es que, en pleno desorden contable, el símbolo de esa herencia es un nombre, Misty, el volcán peruano. Firme, orgulloso, lleno de historia, pero ahora convertido en una metáfora perfecta del volcán financiero a punto de estallar. Mientras tanto, las editoriales internacionales preparan homenajes, la prensa elabora especiales, y el mundo académico estudia su legado. Pero dentro de su propia casa, en las oficinas donde alguna vez se firmaron contratos millonarios, lo que hay es un caos administrativo con olor a derrota. Y no hay que ser malicioso para ver que el Nobel no quiso dejar un legado fácil.
No dejó una lápida, ni una tumba. No dejó un testamento tradicional. No dejó ni siquiera la opción de un lugar común de peregrinación. Lo que dejó fue una carga. Una prueba. Un rompecabezas. Y sobre todo, dejó una pregunta sin respuesta. ¿Es esta herencia un premio o una maldición? Porque una cosa está clara, el escritor se despidió con estilo, pero su familia va a tener que luchar mucho para que el legado que construyó con letras no acabe convertido en una pesadilla de números. No todos los finales se escriben con tinta. Algunos, como el de Mario Vargas Llosa, se graban a fuego. En la arena. En el silencio. En el lugar exacto donde quiso desvanecerse, la bahía de Paracas, al sur de Lima, en el Perú que tanto le dolió y tanto le dio. Ahí, entre olas, viento y mar, descansan hoy parte de sus cenizas. Y ahí, también, empieza el verdadero misterio. Porque el último deseo del Nobel no fue una anécdota romántica ni una excentricidad. Fue una ruptura total con todo lo que representó en vida. Ni ceremonias, ni flores, ni lápidas, ni altares literarios. Ni siquiera una tumba donde los peregrinos pudieran llorarle en voz baja. Lo que pidió fue claro, cremación, discreción y olvido físico. Quería que su cuerpo desapareciera como humo, que sus cenizas se confundieran con el océano, que no quedara piedra alguna sobre la que colocar un epitafio. Y, por supuesto, que no hubiera misa, ni discursos oficiales, ni ritos religiosos. Fue una despedida minimalista, íntima y profundamente simbólica. Porque si algo tuvo claro Vargas Llosa en sus últimos meses fue esto, quería marcharse solo, y en sus propios términos. Y así se hizo. En Lima, en el distrito de Santiago de Surco, su familia organizó un velorio privado, lejos de los focos. Nada de cámaras. Nada de homenajes públicos. Solo los suyos. Solo aquellos que compartieron con él los últimos silencios. Y entonces, las cenizas se dividieron en dos. Como su vida. Como su legado. Una parte se quedó en Lima, como homenaje a su patria, a sus raíces, a sus primeras novelas. La otra fue trasladada a Europa, donde había vivido décadas, donde había amado, donde había escrito algunas de sus obras más influyentes. Fue su hijo Álvaro Vargas Llosa quien llevó a cabo esa misión. Él fue el custodio del último viaje. El albacea emocional. Y en medio de todo esto, surge la gran pregunta, ¿por qué dividir las cenizas? ¿Fue un gesto de equidad? ¿Una forma de no elegir entre sus dos mundos? ¿O una manera sutil de recordarnos que nunca fue completamente de un lugar, ni de otro? Porque Mario Vargas Llosa vivió entre dos tierras. Y murió entre dos realidades, la gloria literaria y el caos personal. El respeto del mundo y la tormenta íntima. El escritor universal y el padre rodeado de conflictos. Sus hijos no solo heredaron sus libros, sino también sus heridas, sus decisiones y sobre todo, el peso de cargar con el legado de un mito. Y si hablamos de cargas, la herencia ha sido más simbólica que dorada. Como ya sabemos, la sociedad Mystic Copyright S.L., creada junto a Álvaro, arrastra pérdidas, deudas y una contabilidad desbordada. Pero más allá de los papeles, está el mapa emocional de los bienes. Porque ¿quién era Vargas Llosa en realidad? ¿El autor obsesivo? ¿El político frustrado? ¿El amante de Isabel Preisler? ¿El exmarido reconciliado con Patricia Llosa? ¿El padre que se distanció y luego regresó? ¿O simplemente, un hombre que, sabiendo que la muerte estaba cerca, decidió borrar su rastro físico para que solo quedara lo eterno, su obra? Todo parece indicar que fue esa su intención. No convertirse en mármol, sino en recuerdo. No ser llorado, sino leído. No ser adorado, sino comprendido. Por eso no dejó un testamento emocional tradicional. Por eso no hubo palabras finales al pie del ataúd. Por eso no quiso lápidas ni homenajes oficiales. Solo una carta. Una misiva íntima que envió a sus hijos en 2020, cuando supo que tenía un cáncer hematológico incurable. En ella les anunciaba la verdad. Y con esa verdad, el inicio de un plan, morir con dignidad. Morir en casa. Morir como él quiso. Con Patricia a su lado. Con Álvaro como puente. Con Morgana y Gonzalo, quizás menos visibles, pero también parte del último acto. Esa carta fue la brújula de los años siguientes. Y de alguna forma, también fue la orden silenciosa de empezar a preparar su legado. Aunque nadie estaba listo para lo que vendría. Porque cuando murió el pasado 13 de abril, en su hogar limeño, rodeado de los suyos, no se fue solo un hombre. Se fue una época. Se fue el último gigante del boom latinoamericano. Se fue la última voz de una generación que escribió el continente con fuego. Y sin embargo, se fue sin estruendo. Sin titulares. Sin cortejos públicos. Lo que dejó atrás fue una familia dividida, una sociedad tambaleante, un imperio literario sin una estructura clara, y un puñado de cenizas flotando entre América y Europa. Lo que dejó, en el fondo, fue una pregunta abierta para toda una generación. ¿Cómo se despide a un mito, cuando el mito no quiere ser despedido?
Y ahí está la paradoja final. Vargas Llosa, el hombre que debatió públicamente sobre dictaduras, literatura y libertad, eligió un final casi clandestino. Sin proclamas. Sin discursos. Sin pompas. Un final que solo los suyos pudieron ver. Pero que millones aún intentan comprender. Su hijo Álvaro, devastado no solo por la muerte de su padre sino por la traición sentimental de su pareja Nada Chedid, ha quedado como el rostro visible de esta historia. Lo ha perdido todo en pocos días, al padre, al amor, al equilibrio. Y aún así, ha sido él quien ha dado la cara. Quien ha contado la verdad. Quien ha revelado el último deseo. Y al hacerlo, ha reabierto heridas. Ha destapado la otra cara del novel. La que muchos preferían no ver. La que ahora emerge con fuerza. Porque a veces los mitos también se equivocan. También hieren. También se quiebran. Y eso es lo que hace que esta historia no sea solo la despedida de un escritor. Es la historia de un hombre que quiso controlar incluso su último aliento. Y que dejó tras de sí una estela de preguntas, contradicciones y emociones que todavía no se han ordenado. Mario Vargas Llosa ha muerto. Pero su vida sigue hablando. Y lo que ha dicho, con este gesto final, con este último deseo, es tan potente como cualquiera de sus novelas. Porque cuando el novel decide desvanecerse, no deja cenizas. Deja cicatrices. Deja legado. Y deja fuego. Hay algo profundamente perturbador en cómo está reaccionando una parte del mundo ante la muerte de Mario Vargas Llosa. Como si no se entendiera del todo lo que ha pasado. Como si su despedida silenciosa, su cremación sin ceremonia, su deseo de ser esparcido en 2 continentes, hubiera descolocado a quienes esperaban fuegos artificiales, titulares grandilocuentes y homenajes vacíos. Y es que tal vez no estamos preparados, como sociedad, para aceptar que alguien se vaya con dignidad, sin exhibicionismo, sin mendigar atención. Vargas Llosa no se fue como un influencer. Se fue como un caballero. Y eso, hoy, molesta. Molesta a los que no entienden la elegancia. Molesta a los que solo saben vivir de escándalos, de gritos, de llamar la atención como sea. Molesta porque, en un mundo donde el griterío se ha convertido en norma, él eligió el silencio. Y eso no lo convierte en menos importante. Todo lo contrario. Porque mientras muchos exigen reconocimiento a gritos, él se fue escribiendo en voz baja su última gran obra, la de su propia muerte. Eligiendo cada palabra, cada gesto, cada persona que le acompañaría. Y dejando claro que la verdadera grandeza no necesita aplausos. Vivimos tiempos en los que se premia la superficialidad. En los que insultan, humillan y destruyen, tienen más espacio que los que reflexionan, escriben o construyen. En los que los realities generan más debate que un libro. En los que se valora más una traición viral que una obra que marcó generaciones. Y por eso, la figura de Vargas Llosa es ahora más necesaria que nunca. Porque nos recuerda que se puede ser grande sin ser ruidoso. Que se puede triunfar sin pisar a nadie. Que se puede vivir, y morir, con principios, con valores, con un código. ¿Qué nos dice su despedida? Que aún hay hombres que no necesitan trending topics para tener impacto. Que aún hay figuras capaces de retirarse con la misma clase con la que vivieron. Que se puede tener todo, gloria, premios, reconocimiento, y aún así elegir el mar, la intimidad, y el abrazo de los que de verdad importan. Su último deseo fue una lección. Una lección incómoda para muchos. Porque dejó en evidencia lo que hoy falta, saber estar. Saber irse. Saber callar. Mientras otros se aferran al protagonismo hasta el último suspiro, Vargas Llosa entregó su cuerpo al mar. Rechazó la pompa. Rechazó el espectáculo. Rechazó la ceremonia. Y nos dejó el legado más poderoso, la libertad de decidir hasta el final. Pero también nos deja otras preguntas. Preguntas que duelen. ¿Por qué su legado empresarial está en números rojos? ¿Por qué, si generó millones, sus herederos tendrán que enfrentarse a una herencia envenenada? ¿Qué ha fallado? ¿Qué enseñanzas no supimos ver? Porque incluso en el reparto de bienes, Vargas Llosa nos lanza otro mensaje. La herencia más valiosa no está en las propiedades, sino en las ideas. En los libros. En la coherencia. En la manera en la que uno camina por la vida. Su hijo Álvaro, el único que ha dado la cara, ha tenido que soportar la doble pérdida, la de su padre y la de su pareja, que huyó mientras él enterraba a quien le dio la vida. Y aún así, fue él quien se encargó de ejecutar ese deseo final. El verdadero heredero, no del dinero, sino de la misión. Y aquí es donde hay que hablar claro. Hoy hay demasiada gente que vive del escándalo, pero no del mérito. Que hereda cuentas, pero no valores. Que tiene seguidores, pero no legado. Que grita, pero no dice nada. Vargas Llosa, con todos sus errores, con todas sus contradicciones, dejó un ejemplo que incomoda, el de un hombre que, hasta el final, quiso hacer las cosas bien. Que se alejó de una relación que ya no le llenaba. Que volvió a su familia, a su país, a su rincón en el mundo.
que no necesitó luces para brillar. Y por eso, hoy te invito a reflexionar. A que mires a tu alrededor. ¿Qué tipo de referentes estamos celebrando? ¿Qué tipo de finales estamos esperando? ¿Qué huellas queremos dejar? Porque no todo se mide en likes, ni en trending topics. Lo verdaderamente importante, muchas veces, sucede en silencio. Vargas Llosa ya no está. Pero su lección está más viva que nunca. Y depende de nosotros no olvidarla. Y ahora, te toca a ti. ¿Crees que se ha respetado la voluntad de Vargas Llosa o la familia ha querido ocultar algo? ¿Te parece justo que su despedida haya sido tan privada siendo un personaje público de su talla? ¿Y qué opinas de esa herencia entre sombras, sociedades en rojo y silencios incómodos? Déjalo en comentarios. Porque aquí no callamos. Aquí lo debatimos todo. Aquí se alzan las voces que no tienen miedo a decir la verdad. Si tú también crees que el saber estar, la cultura y la elegancia están en peligro de extinción, este es tu canal. Suscríbete, comparte este vídeo con quien necesite entender de qué va esto, y sobre todo, opina. Porque lo que tú piensas, aquí sí cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo, con más salseos.